Recuerdo el día cero como si todavía estuviera ardiendo dentro de mí, como si el fuego no hubiera consumido la ciudad, sino que hubiera quedado atrapado en mis venas, porque antes de que la piel se volviera pálida y los ojos se hundieran, antes de que la noche se convirtiera en hogar y el sol en castigo, yo era un hombre, un esposo, un padre, y ese día el cielo no estaba rojo por el atardecer, sino por el humo de los edificios cayendo mientras la cura prometida recorría el mundo como una mentira brillante. Mi esposa temblaba sosteniendo a nuestra hija que apenas podía respirar. La fiebre la consumía. La sangre manchaba sus labios. Yo también sentía el ardor en mi interior, pero todavía pensaba que sobreviviríamos, que aquello sería temporal, hasta que al amanecer mi hija dejó de moverse sin gritar, sin despedirse. Simplemente se apagó como si alguien hubiera desconectado la luz del universo. Mi esposa aún respiraba, pero sus ojos ya no eran los mismos, y esa misma noche comenzó a cambiar. La piel tensándose, los músculos convulsionando, y yo sentía que algo me desgarraba por dentro. Millones de agujas atravesando mi sangre. Quise morir con ellas. Quise que el dolor me detuviera, pero no morí. Desperté, y el mundo ya no era el mismo porque la luz me quemaba como ácido. Los sonidos eran más profundos. Podía oír corazones latiendo a cientos de metros. Podía oler el miedo en el aire. Podía distinguir la sangre como si fuera un faro en la oscuridad. Miré mi reflejo en un vidrio roto y vi algo que no reconocí. Piel gris, venas marcadas, ojos que ya no pertenecían a un hombre, sino a una criatura que no encajaba en ninguna palabra conocida. Mi esposa ya no hablaba. Se movía con violencia ciega como los demás, y yo también lo hice durante un tiempo porque el instinto me dominaba. Corría por las calles vacías, cazaba en manada. Me alimentaba bajo la luna mientras la ciudad se convertía en un cadáver gigante cubierto de polvo y vegetación. Los días dejaron de existir. Solo había noche y hambre, hasta que un instante lo cambió todo. Estaba comiendo, sangre tibia entre mis dedos, hueso quebrándose bajo mis dientes, y de pronto me detuve. Miré mis manos y pensé. Fue como si una chispa atravesara la oscuridad. El recuerdo de la risa de mi hija, el peso de su pequeño cuerpo en mis brazos, y sentí algo que no era hambre sino dolor, una punzada que me hizo comprender que todavía quedaba algo dentro de mí, que no era solo instinto, que había conciencia. Observé entonces a los otros y vi que eran sombras sin pensamiento. Reaccionaban al ruido, al olor, a la amenaza, pero no reflexionaban, no recordaban, no dudaban. Y yo sí. Empecé a estudiar sus movimientos, a anticipar sus ataques, a guiar sus pasos con un gesto diferente, con un gruñido que marcaba dirección. Y sin entender por qué me seguían, porque la fuerza impone, porque la diferencia asusta, porque algo en mi mirada era más firme. Me convertí en líder no por deseo, sino por evolución. Y entonces apareció él. El humano que caminaba solo bajo el sol, el que cazaba de día mientras nosotros dormíamos en la sombra, el que robaba a los nuestros y capturaba a mi esposa como si fuera un objeto de laboratorio. Recuerdo verla colgando, atrapada, sus ojos vacíos, y a él observándola con una mezcla de curiosidad y determinación. Y en ese momento sentí odio, no el hambre que quema, sino el odio que define. Desde entonces lo seguí a distancia. Aprendí su rutina, su ruta, su debilidad. Su nombre era Neville y no tenía miedo. Eso lo hacía distinto. Eso lo hacía peligroso. Y cuando llegó la explosión vi el fuego consumir el edificio donde estaba mi esposa. Vi la onda de choque expandirse como una ola de muerte. Creí que él había muerto también. Y por un instante sentí vacío. No satisfacción. No victoria, sino una ausencia que no supe explicar. Pero días después lo olí en el aire. Su sangre había cambiado. No era completamente humana ni completamente como la nuestra. Algo en él había mutado.
La infección no lo destruyó, sino que lo fortaleció. Sus células se adaptaron, se volvieron resistentes, híbridas, y eso alteró el equilibrio. Mientras tanto, en el refugio al otro lado, la mujer que había recibido su sangre llegó como símbolo de esperanza. Los humanos la recibieron como si trajera el futuro en las venas. La llevaron ante científicos, prepararon análisis, microscopios, teorías. Pero nosotros también sentimos la diferencia. La sangre distinta era como un llamado. Las sirenas comenzaron a sonar cuando atacamos. Miles de nosotros avanzando en la noche como una marea silenciosa. Disparos, gritos, muros que cedían, conductos rotos, puertas arrancadas. Pero los humanos siempre tienen túneles, siempre tienen planes ocultos. Escaparon bajo tierra y salieron por una colina hacia un vehículo escondido en el bosque. Yo escuché el motor a kilómetros de distancia y corrí con una velocidad que ya no era humana, el suelo temblando bajo mis pies, los árboles difuminándose a mi alrededor. Estaba a punto de alcanzar el auto cuando un impacto me lanzó contra el asfalto, metal contra carne, el mundo girando, y era él, Neville. Nuestros ojos se cruzaron sin palabras porque no eran necesarias. La pelea comenzó con furia, golpe contra golpe, concreto rompiéndose, huesos crujiendo. Yo atacaba con odio acumulado, él con determinación fría, y aunque mi fuerza era brutal, la suya estaba refinada por la mutación, por la supervivencia. Caí primero. Sentí su mano en mi cuello y su peso dominándome. Pudo matarme, pero no lo hizo. Me miró como si viera algo más que un monstruo, y esa compasión fue más humillante que cualquier herida. Los demás nos observaban, y cuando rugió, retrocedieron. El liderazgo cambió en ese instante porque la fuerza establece jerarquía en nuestra especie. Huyeron uno a uno, mientras yo me levantaba herido pero consciente, comprendiendo que la evolución no había terminado. Que si él había cambiado, nosotros también podíamos hacerlo. Que la conciencia no era una excepción, sino el siguiente paso. Y mientras la luna iluminaba la carretera vacía, recordé a mi hija. Recordé a mi esposa. Y entendí que la guerra no era solo por supervivencia, sino por identidad. Porque si yo podía pensar, si podía recordar, si podía odiar y también dudar, entonces no éramos simplemente bestias, sino algo nuevo. Algo que estaba naciendo en la oscuridad. Y Neville no sabía que al derrotarme no había terminado el conflicto, sino que lo había iniciado, porque la conciencia es contagiosa, y cuando una mente despierta, otras comienzan a agitarse en silencio. Y mientras él avanzaba hacia el bosque creyendo haber impuesto orden, yo permanecí en la noche comprendiendo que el verdadero comienzo no fue el día cero, sino el momento en que decidí pensar. Y mientras él avanzaba hacia el bosque creyendo que había ganado algo más que una pelea, yo permanecí inmóvil en la carretera con el asfalto aún vibrando bajo mi espalda, mirando la luna como si pudiera responderme por qué todavía recordaba, por qué el dolor no se había ido con la transformación, por qué el rostro de mi hija seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos, y comprendí que mi derrota no era el final sino una revelación. Porque por primera vez sentí algo más que odio hacia Neville. Sentí curiosidad. Él no nos exterminaba cuando podía. Él observaba, estudiaba, como si buscara algo en nosotros, y si él había evolucionado sin perder la mente, ¿por qué yo no podía hacer lo mismo? Esa pregunta se convirtió en un eco constante dentro de mi cabeza, y regresé a las sombras donde los otros me esperaban. Me observaban con ojos brillantes, sin comprender lo que había sucedido. Pero algo en ellos estaba cambiando también. Ya no eran únicamente reacciones. Empezaban a detenerse un segundo más antes de atacar. Empezaban a inclinar la cabeza como si intentaran entender mis movimientos. Y yo comencé a experimentar, a emitir sonidos más complejos. No simples gruñidos, sino patrones repetidos. Marcando dirección. Marcando peligro, marcando espera. Y algunos respondían, no todos, pero algunos sí. Y eso fue suficiente para saber que la chispa podía propagarse.
Mientras tanto, Neville avanzaba por la ruta hacia el bosque, siguiendo el rastro de los científicos que huían con la sangre que representaba esperanza para los humanos. Su cuerpo aún dolía por la pelea, pero la mutación lo sostenía. Sus músculos se regeneraban con rapidez. Su visión nocturna se afinaba. Su oído captaba vibraciones que antes habrían pasado desapercibidas. Él también estaba cambiando y lo sabía. Lo sentía en cada respiración más profunda, en cada latido más fuerte, pero su mente seguía siendo humana, cargada de culpa, cargada de recuerdos, cargada del peso de haber detonado el laboratorio creyendo que era el último acto de sacrificio, sin saber que había sobrevivido gracias a aquello mismo que intentaba destruir. En el bosque los científicos conducían con desesperación, las luces del auto cortando la neblina, el refugio reducido a ruinas detrás de ellos, la mujer con la sangre en sus venas temblando en el asiento trasero mientras uno de los doctores sostenía el contenedor con las muestras restantes como si fuera el último tesoro del mundo. Hablaban de una posible cura, de replicar anticuerpos, de aislar la mutación controlada, pero el bosque no era territorio humano. Mis sentidos captaron su presencia desde lejos y me moví entre los árboles sin hacer ruido, más rápido que el viento, más silencioso que la sombra, hasta que el sonido del motor se detuvo abruptamente por el ataque de otros de los míos que aún actuaban por puro instinto. Saltaron sobre el vehículo, golpearon las ventanas, intentaron arrancar puertas, los científicos gritaron mientras disparaban a ciegas. Y entonces yo aparecí frente al auto, erguido, observando. No con hambre, sino con cálculo, escuché un disparo que rompió el parabrisas y el olor de la sangre fresca llenó el aire. Mis subordinados se agitaron, pero levanté el brazo. Y por primera vez dudaron antes de continuar. Esa fracción de segundo marcó la diferencia, porque en ese instante apareció Neville. El motor rugiendo al entrar en claro abierto, el impacto dispersando a los otros y lanzándome hacia atrás una vez más. Pero esta vez me levanté más rápido, más consciente. Nuestros ojos se encontraron de nuevo y comprendimos que ninguno podía ignorar al otro. Los científicos aprovecharon la distracción para huir colina arriba hacia una cueva que ocultaba otro vehículo preparado para escape. Y mientras ellos desaparecían en la oscuridad, la batalla comenzó otra vez, más brutal, más feroz, porque ya no era solo por venganza, sino por liderazgo, por dominio, por el derecho a definir qué éramos ahora. Golpeé su costado sintiendo el hueso ceder bajo mis puños. Él respondió con una fuerza amplificada por la mutación controlada en su sangre. Cada impacto resonaba como un trueno en el bosque. La tierra se abría bajo nuestros pies. Los árboles temblaban. Y los otros observaban desde la distancia sin intervenir, esperando el resultado. Cuando me abalancé sobre él buscando su garganta, vi algo en su expresión. No miedo, sino determinación absoluta. Y por un instante recordé cómo había mirado a mi esposa. No con crueldad, sino con búsqueda. Como si creyera que todavía había algo humano en ella. Esa duda me costó el equilibrio, y él aprovechó para derribarme. Rodamos entre raíces y tierra húmeda hasta que quedé bajo su peso, su puño levantado listo para el golpe final. Pero nuevamente se detuvo, su respiración agitada mezclándose con la mía. Y en ese silencio entendí que ambos estábamos cruzando un límite invisible. Que si uno mataba al otro no solo moriría un enemigo sino una posibilidad. Y entonces algo inesperado ocurrió. Uno de los más jóvenes de los míos avanzó sin orden y lanzó un ataque contra Neville, rompiendo el momento de tensión. La pelea se dispersó en caos. Yo me incorporé y emití un sonido diferente, más largo, más grave, que hizo que los otros retrocedieran como si reconocieran una autoridad distinta. Neville observó esa reacción y comprendió que ya no éramos la misma horda sin mente que él conocía, y en ese instante supo que la guerra había cambiado de naturaleza, porque si nosotros evolucionábamos, si desarrollábamos estructura,
memoria, estrategia. Entonces el mundo ya no sería una simple lucha de supervivencia entre humanos y monstruos, sino el nacimiento de dos especies conscientes reclamando el mismo territorio. Y mientras los científicos escapaban más lejos hacia un nuevo refugio, creyendo que aún podían salvar a la humanidad. Yo miré a Neville por última vez esa noche y supe que nuestro destino estaba entrelazado, que ninguno podía destruir al otro sin destruir algo de sí mismo, porque él era la prueba de que la infección podía transformarse en poder y yo era la prueba de que la bestia podía recordar. Y así comenzó una nueva etapa, no marcada por explosiones ni por sirenas, sino por la lenta y peligrosa expansión del pensamiento entre los míos, porque uno a uno empezaron a imitar mis pausas, mis gestos, mis decisiones. Empezaron a proteger en lugar de solo atacar. Empezaron a observar el amanecer desde las sombras, en lugar de esconderse de inmediato. Y yo comprendí que el verdadero conflicto no sería la sangre, sino la identidad. Decidir si seguiríamos siendo criaturas de la noche o algo más. Algo que pudiera reclamar el día sin arder. Algo que pudiera recordar sin romperse. Y mientras Neville se alejaba con el rugido de su motor perdiéndose en la distancia, sentí que la historia no avanzaba hacia una conclusión, sino hacia una transformación inevitable. Porque el mundo que conocimos ya había muerto, pero lo que estaban haciendo en su lugar todavía no tenía nombre. El bosque quedó en silencio después de que el motor de Neville se perdió en la distancia. Un silencio pesado, espeso, como si incluso el viento estuviera esperando una decisión. Y yo permanecí allí, de pie entre los árboles astillados por nuestra pelea, sintiendo cómo algo dentro de mí ya no encajaba con la simple idea de cazar y sobrevivir, porque había probado la derrota y no me destruyó. Había probado la conciencia y no me consumió. Y eso significaba que el siguiente paso no era atacar sino entender. Regresé a la ciudad con los demás, siguiéndome a una distancia prudente. No por miedo sino por expectativa, porque en su mirada comenzaba a aparecer algo nuevo. No inteligencia completa, no aún, pero sí una pausa. Una fracción de segundo en la que parecían preguntarse qué hacer en lugar de reaccionar de inmediato. Y esa pausa era el inicio de todo. En los túneles subterráneos donde dormíamos durante el día comencé a organizar espacios. No solo rincones oscuros, sino zonas diferenciadas. Unos para descansar, otros para vigilar, otros para guardar restos de herramientas humanas que antes simplemente rompíamos, y al principio lo hicieron sin comprender. Pero poco a poco comenzaron a repetir el patrón incluso cuando yo no estaba presente, como si una estructura invisible se estuviera formando en nuestra especie. Mientras tanto, Neville conducía con el cuerpo dolorido, pero la mente despierta. Sabía que algo había cambiado en nosotros porque lo había visto en mis ojos. No eran los ojos vacíos de un depredador, sino los de alguien que recordaba. Y esa idea lo inquietaba más que cualquier emboscada. Porque si podíamos pensar, entonces también podíamos planear. Y si podíamos planear, entonces la ciudad ya no era su territorio exclusivo de día, y nuestro territorio exclusivo de noche, sino un campo en disputa constante. Los científicos, por su parte, llegaron a un nuevo asentamiento improvisado en las montañas, un complejo subterráneo con generadores limitados y personal reducido. La mujer con la sangre híbrida fue llevada a una sala blanca donde comenzaron a extraer muestras mientras discutían teorías sobre la mutación estable de Neville. No sabían que él había sobrevivido a la explosión. Lo daban por muerto. Un mártir cuyo sacrificio había permitido el estudio del virus controlado. Pero la noticia de un ataque masivo al refugio anterior los hizo dudar de su ventaja. Algo estaba organizando a los infectados. Algo más que simple hambre. Y en la ciudad, yo observaba desde lo alto de un edificio cubierto de vegetación, viendo cómo el sol bañaba las calles desiertas, preguntándome si algún día podría caminar bajo esa luz sin que mi piel ardiera. Si la evolución continuaba, tal vez el dolor disminuiría. Tal vez podríamos adaptarnos como lo había hecho Neville. Esa posibilidad comenzó a obsesionarme. Ya no como líder herido, sino como padre que había perdido todo y buscaba un sentido, porque si la
Infección era un paso evolutivo, y no solo una enfermedad. Entonces mi hija no había muerto en vano. Tal vez había sido el inicio de algo más grande. Esa idea me sostuvo mientras comenzaba a entrenar a los más fuertes. No solo en fuerza, sino en coordinación, en señales silenciosas, en movimientos sincronizados que nos permitieran desplazarnos sin caos. Y cuando la noche caía ya no éramos una horda dispersa, sino grupos definidos que patrullaban zonas específicas. Y Neville lo notó la siguiente vez que salió al anochecer por necesidad. Porque aunque podía caminar de día, la mutación en su sangre también le otorgaba mayor resistencia nocturna. Y cuando intentó cruzar una avenida, encontró 3 de los míos bloqueando el paso no por casualidad, sino por posición estratégica. Lo observaban sin lanzarse de inmediato, esperando una señal que solo yo podía dar. Y él comprendió que estaba siendo evaluado, no cazado. Ese reconocimiento cambió la dinámica entre nosotros, porque ahora ambos sabíamos que el otro pensaba, que el otro analizaba. Y mientras los científicos avanzaban en la síntesis de una posible vacuna parcial basada en la sangre híbrida, comenzaron a detectar anomalías. El virus no estaba estático, estaba evolucionando por su cuenta, adaptándose a los estímulos ambientales, como si buscara estabilidad en 2 direcciones distintas, una hacia la preservación humana y otra hacia la transformación completa, y esa bifurcación hacía imposible predecir el resultado final. Neville comenzó a tener sueños fragmentados, recuerdos de la explosión mezclados con visiones de mí, observándolo desde la oscuridad. Y en esos sueños no sentía odio, sino una especie de espejo, como si yo fuera la versión que habría sido si la mutación hubiera seguido un camino distinto. Y una noche decidió no atacar cuando nos encontró merodeando cerca de un viejo hospital. Simplemente se quedó de pie bajo la luz tenue de la luna. Bajó el arma, lentamente, y me miró. Y yo hice lo mismo. Levanté la mano en un gesto que no era amenaza sino advertencia. Detrás de mí, los otros se mantenían inmóviles, esperando. Ese momento suspendido en el tiempo marcó un punto sin retorno, porque la guerra abierta se transformó en tensión contenida, en un ajedrez silencioso donde cada movimiento debía calcularse con precisión. Los científicos, ajenos a ese equilibrio frágil, decidieron organizar una expedición para recuperar equipo del antiguo refugio destruido, creyendo que la zona estaba ahora vacía tras el ataque, pero no sabían que habíamos establecido vigilancia permanente en los perímetros. Cuando detecté su aproximación, no sentí hambre, sino curiosidad. Quería ver hasta dónde llegaba su determinación. Y cuando entraron entre los restos quemados del laboratorio, los rodeamos sin atacar, cerrando salidas, observando su reacción. Uno de ellos comenzó a grabar notas en una cámara portátil describiendo lo que veía, y sus palabras fueron claras incluso para mí. Hablaba de comportamiento coordinado, de liderazgo evidente, de evolución cognitiva, y aunque no comprendía cada término, entendía el significado general. Nos estaban estudiando igual que nosotros a ellos, y ese reconocimiento mutuo fue más inquietante que cualquier disparo, porque significaba que el futuro no se decidiría por fuerza bruta, sino por comprensión. Y mientras Neville observaba desde la distancia esa escena, oculto entre sombras, supo que debía elegir entre proteger a los humanos o entender a los que habían cambiado. Y yo, mirando el cielo cubierto de nubes, comprendí que el verdadero final no sería una victoria total, sino una transformación inevitable del mundo. Un mundo donde ya no habría humanos puros ni infectados sin mente, sino algo intermedio reclamando espacio. Y la pregunta que comenzó a latir dentro de mí no era cómo destruir a Neville, sino qué éramos ahora, y si existía un lugar donde ambas evoluciones pudieran coexistir sin aniquilarse, porque la conciencia, una vez despierta, ya no puede volver a dormirse. La noche siguiente no hubo ataque, no hubo emboscada ni persecución, solo vigilancia, como si ambos lados estuvieran midiendo el pulso del otro antes de decidir el siguiente movimiento. Y yo permanecí en lo alto del edificio observando la ciudad que alguna vez fue humana y que ahora era un territorio en transición. Las calles cubiertas de vegetación, los vehículos oxidados convertidos en esqueletos,
el viento moviendo papeles viejos como si fueran recuerdos que se negaban a desaparecer. Y mientras contemplaba ese paisaje, sentí algo que nunca antes había sentido desde el día cero. Una duda profunda sobre el significado de la supervivencia, porque hasta ahora todo había sido instinto o venganza. Pero la conciencia trae preguntas, y las preguntas traen propósito, y el propósito exige dirección. Comencé a preguntarme si el odio hacia Neville era realmente mío, o era simplemente el último fragmento de mi humanidad intentando aferrarse a algo, porque él había tomado a mi esposa no por crueldad, sino por búsqueda. Y yo había querido matarlo no solo por perderla, sino por enfrentarme a lo que él representaba. Una versión distinta de la evolución, una que no se había rendido a la oscuridad. Mientras tanto, Neville regresó a un refugio improvisado en las afueras del bosque donde había dejado suministros escondidos, su respiración aún pesada por las heridas, pero su mente más inquieta que su cuerpo. Comenzó a revisar mapas, a marcar zonas donde había observado patrones nuevos en nuestros movimientos. Ya no éramos erráticos, había rutas, había patrullas, había silencio estratégico. Y eso lo obligaba a replantear su misión, porque si antes buscaba una cura para erradicarnos, ahora debía preguntarse si esa cura significaría eliminar una nueva forma de vida consciente. Y esa idea lo desgarraba por dentro. Los científicos, por su parte, regresaron al complejo subterráneo con grabaciones y muestras del entorno. Discutían en voz baja sobre la posibilidad de que el virus hubiera desarrollado neuroplasticidad avanzada en algunos individuos. Hablaban de liderazgo espontáneo, de estructuras sociales emergentes, de algo que jamás habían previsto. Y mientras analizaban datos, comenzaron a notar un patrón genético que coincidía con la sangre híbrida de Neville, como si ambas evoluciones estuvieran conectadas por una raíz común que se bifurcó tras la explosión. Una rama hacia la adaptación parcial, y otra hacia la transformación total, pero ambas con capacidad cognitiva creciente. Esa revelación generó miedo en el asentamiento humano, porque significaba que el tiempo no estaba a su favor. Si nosotros seguíamos evolucionando pronto, no serían simples ataques nocturnos, sino reclamaciones territoriales conscientes. Y en la ciudad yo decidí hacer algo que jamás habría hecho semanas atrás. Entré en uno de los edificios abandonados, que alguna vez fue escuela, y observé dibujos infantiles en las paredes cubiertas de polvo, figuras de familias, de casas, de cielos azules. Y sentí una punzada tan intensa, que casi me hizo caer de rodillas. La memoria no era solo un recuerdo, era una herida abierta que nunca cerraba. Y en ese momento comprendí que mi liderazgo no podía basarse únicamente en fuerza, sino en dirección. Comencé a enseñar a los más atentos a diferenciar sonidos, a reconocer señales humanas específicas como motores, disparos lejanos, incluso palabras repetidas. Y aunque no entendían el significado completo, asociaban patrones, aprendían. Y cada pequeño avance era como una chispa que se encendía en la oscuridad colectiva. Neville notó esa diferencia cuando dejó deliberadamente una trampa sonora en una intersección clave. Un viejo reproductor que emitía una grabación humana. Y en lugar de lanzarnos todos hacia el ruido, solo 2 reaccionaron. El resto permaneció en posición, observando el entorno, buscando la fuente, analizando. Y cuando descubrieron el engaño, destruyeron el dispositivo sin caer en la emboscada que él había preparado. Ese fue el momento en que Neville comprendió que la línea entre humano e infectado se estaba borrando, y mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, sintió por primera vez que quizás la guerra no sería ganada con armas, sino con decisiones morales. Porque si nos exterminaba, eliminaría una especie naciente que tal vez podría coexistir, pero si nos dejaba crecer sin control, pondría en riesgo a los últimos humanos. Y esa dualidad lo perseguía incluso cuando intentaba descansar. Mientras tanto, en el complejo, los científicos aceleraban pruebas, inyectando pequeñas dosis de la sangre híbrida en voluntarios bajo condiciones controladas, buscando replicar la estabilidad de Neville sin desencadenar la mutación completa. Algunos sujetos mostraban resistencia al sol mejorada.
otros una agudización sensorial peligrosa. Pero ninguno alcanzaba el equilibrio perfecto, y eso generaba tensión interna sobre si debían intentar capturar a Neville para estudiarlo directamente. Decisión que podría desatar un conflicto mayor si fallaban. En la ciudad yo convoqué a los más fuertes en el antiguo túnel donde dormíamos, y emití un sonido prolongado que ya no era simple gruñido, sino una estructura reconocible, señalando el mapa improvisado que había trazado con restos de carbón sobre el concreto, marcando zonas humanas, rutas de escape, puntos estratégicos. Y aunque no podían leer el dibujo como lo haría un humano, comprendían la intención, la distribución, la planificación. Y esa noche nos desplazamos no para atacar sino para rodear el perímetro del bosque donde se ocultaban los científicos, no con violencia inmediata sino con presencia constante, enviando un mensaje silencioso de que sabíamos dónde estaban. Neville detectó nuestra maniobra al observar desde una colina, y entendió que el asedio no sería frontal, sino psicológico, una demostración de que ya no éramos presa, sino fuerza organizada. Y mientras la luna ascendía entre nubes densas, yo sentí que el mundo estaba a punto de cruzar otro umbral, porque la evolución no es solo biológica, sino social, y nosotros estábamos aprendiendo a existir juntos bajo una estructura, algo que jamás había ocurrido desde el día cero. La pregunta que latía ahora no era quién sobreviviría, sino qué forma tomaría la supervivencia, si el planeta terminaría dividido en territorios compartidos por dos conciencias distintas, o si uno de nosotros debería desaparecer para que el otro continuara. Y mientras el viento arrastraba hojas secas por la avenida principal, comprendí que el próximo encuentro con Neville no sería simplemente una pelea, sino una conversación sin palabras que decidiría el rumbo de ambas especies, porque él representaba la posibilidad de reconciliación y yo representaba la inevitabilidad del cambio, y ninguno podía ignorar al otro sin negar su propia evolución. El asedio silencioso continuó durante días, no con ataques directos, sino con presencia calculada, sombras moviéndose entre los árboles, siluetas visibles en colinas al amanecer antes de que el sol nos obligara a retirarnos, señales claras de que el bosque ya no era territorio seguro. Y dentro del complejo subterráneo los científicos comenzaron a sentir la presión psicológica. Sabían que no era casualidad, que alguien estaba coordinando esos movimientos, que la inteligencia detrás de los infectados estaba creciendo, y la palabra evolución dejó de ser teoría para convertirse en amenaza concreta. Mientras tanto, Neville observaba desde la periferia sin intervenir de inmediato, porque entendía que cualquier disparo podría romper el frágil equilibrio que se estaba formando, y en su interior la lucha era cada vez más intensa. Proteger a los humanos significaba enfrentarse a mí nuevamente, pero enfrentarse a mí significaba tal vez eliminar la única prueba de que el virus no era simplemente destrucción sino transformación, y esa idea lo atormentaba más que el recuerdo de la explosión. Yo, por mi parte, comencé a notar algo aún más inquietante. Algunos de los míos empezaban a imitar gestos que no les había enseñado, movimientos más complejos, miradas que se sostenían más tiempo, como si la chispa inicial estuviera expandiéndose de manera autónoma. Y eso me hizo comprender que el cambio ya no dependía solo de mi liderazgo, sino de una reacción en cadena. La conciencia estaba despertando como un fuego lento bajo la superficie colectiva, y esa expansión traía también conflicto interno, porque no todos reaccionaban igual. Algunos se volvían más agresivos al experimentar recuerdos fragmentados que no podían comprender. Otros se retraían, confundidos por imágenes del pasado que regresaban sin explicación. Y tuve que intervenir más de una vez para evitar enfrentamientos entre ellos, comprendiendo que la evolución no es ordenada, sino caótica, que crecer implica dolor. Y mientras gestionaba esa transformación interna, Neville tomó una decisión arriesgada. Se acercó solo al perímetro del bosque durante la noche y dejó caer su arma deliberadamente frente a mí. Un gesto que habría sido impensable semanas atrás. Y cuando lo vi avanzar sin defensa, sentí el impulso primario de atacar,
pero también sentí la curiosidad que había estado creciendo dentro de mí. Nos quedamos a pocos metros, el aire tenso, los demás observando desde la oscuridad. Y él habló, aunque sabía que no podía entender todas sus palabras, pero el tono, el ritmo, la intención eran claros. No era amenaza, no era súplica, era propuesta. Y aunque el lenguaje aún no era un puente completo, algo en su voz resonó con la memoria que aún habitaba en mí. Recordé conversaciones antiguas, tonos similares cuando todo era diferente, y por primera vez emití un sonido más articulado. No una palabra humana, pero sí una estructura distinta que hizo que él inclinara la cabeza en señal de reconocimiento. Ese momento no fue alianza ni tregua, fue posibilidad. Y en el complejo, los científicos detectaron movimiento inusual en los sensores térmicos. Una concentración organizada que no correspondía a un ataque inmediato. Y algunos comenzaron a plantear que quizás la respuesta no era exterminar sino comunicarse. Idea que dividió al grupo entre quienes aún veían a los infectados como monstruos irreversibles y quienes comenzaban a aceptar que algo nuevo estaba surgiendo. La mujer con la sangre híbrida empezó a mostrar síntomas inesperados. Sueños vívidos, recuerdos de la ciudad antes del colapso mezclados con impulsos instintivos, como si el virus dentro de ella estuviera buscando equilibrio en tiempo real. Y eso aceleró la urgencia de comprender la mutación en lugar de destruirla. Mientras tanto, en la ciudad, el sol comenzó a afectar menos mi piel. El dolor ya no era insoportable, sino soportable por breves momentos. Una señal clara de adaptación progresiva. Y esa adaptación reforzó mi convicción de que la evolución seguiría avanzando sin importar las decisiones humanas. La siguiente noche, Neville regresó acompañado por uno de los científicos más jóvenes, desarmado también. Un movimiento que generó tensión entre los suyos, pero que demostraba intención de diálogo. Me acerqué con cautela y ordené a los demás permanecer atrás. El científico extendió una linterna apagada en el suelo como símbolo de neutralidad, y aunque no comprendía el simbolismo completo, sí entendía la ausencia de agresión. Neville señaló su pecho y pronunció su nombre. Luego me señaló a mí esperando respuesta. Y durante un largo instante luché contra la resistencia interna de pronunciar cualquier sonido que recordara mi humanidad. Pero finalmente, emití un nombre que no había usado desde el día cero. Una palabra quebrada pero reconocible. Y vi en sus ojos algo que no era triunfo sino asombro. Ese intercambio cambió la dinámica por completo, porque ya no éramos enemigo y cazador, sino dos entidades conscientes reconociéndose. Y aunque el conflicto no desapareció, la naturaleza del mismo se transformó. Ya no era una guerra ciega, sino una negociación implícita sobre territorio, coexistencia y límites. Los científicos comenzaron a proponer zonas de exclusión mutua mientras recopilaban datos sobre nuestra organización. Y yo acepté mantener a los míos alejados del complejo a cambio de acceso limitado a ciertas áreas urbanas donde aún quedaban suministros útiles. Una tregua frágil, inestable, sostenida más por necesidad que por confianza, pero suficiente para detener el ciclo inmediato de violencia. Y mientras la ciudad observaba este nuevo equilibrio, comprendí que el verdadero final no sería una batalla épica, sino una redefinición del mundo. Porque si ambas especies podían adaptarse, si el sol dejaba de ser enemigo y la memoria dejaba de ser tormento, entonces la historia no terminaría con la extinción de una de las dos, sino con la transformación de ambas. Y mientras Neville y yo nos alejábamos esa noche sin atacarnos, supe que el día cero había sido solo el comienzo de una evolución que ahora entraba en su fase más peligrosa y más esperanzadora al mismo tiempo. El asedio silencioso continuó durante días, no con ataques directos, sino con presencia calculada, sombras moviéndose entre los árboles, siluetas visibles en colinas al amanecer antes de que el sol nos obligara a retirarnos, señales claras de que el bosque ya no era territorio seguro. Y dentro del complejo subterráneo los científicos comenzaron a sentir la presión psicológica. Sabían que no era casualidad, que alguien estaba coordinando esos movimientos, que la inteligencia detrás de los infectados estaba creciendo.
y la palabra evolución dejó de ser teoría para convertirse en amenaza concreta. Mientras tanto, Neville observaba desde la periferia sin intervenir de inmediato, porque entendía que cualquier disparo podría romper el frágil equilibrio que se estaba formando, y en su interior la lucha era cada vez más intensa. Proteger a los humanos significaba enfrentarse a mí nuevamente, pero enfrentarse a mí significaba tal vez eliminar la única prueba de que el virus no era simplemente destrucción, sino transformación, y esa idea lo atormentaba más que el recuerdo de la explosión. Yo, por mi parte, comencé a notar algo aún más inquietante. Algunos de los míos empezaban a imitar gestos que no les había enseñado, movimientos más complejos, miradas que se sostenían más tiempo, como si la chispa inicial estuviera expandiéndose de manera autónoma. Y eso me hizo comprender que el cambio ya no dependía solo de mi liderazgo, sino de una reacción en cadena. La conciencia estaba despertando como un fuego lento bajo la superficie colectiva, y esa expansión traía también conflicto interno, porque no todos reaccionaban igual. Algunos se volvían más agresivos al experimentar recuerdos fragmentados que no podían comprender. Otros se retraían, confundidos por imágenes del pasado que regresaban sin explicación. Y tuve que intervenir más de una vez para evitar enfrentamientos entre ellos, comprendiendo que la evolución no es ordenada, sino caótica, que crecer implica dolor. Y mientras gestionaba esa transformación interna, Neville tomó una decisión arriesgada. Se acercó solo al perímetro del bosque durante la noche y dejó caer su arma deliberadamente frente a mí. Un gesto que habría sido impensable semanas atrás. Y cuando lo vi avanzar sin defensa, sentí el impulso primario de atacar, pero también sentí la curiosidad que había estado creciendo dentro de mí. Nos quedamos a pocos metros, el aire tenso, los demás observando desde la oscuridad. Y él habló, aunque sabía que no podía entender todas sus palabras, pero el tono, el ritmo, la intención eran claros. No era amenaza, no era súplica, era propuesta. Y aunque el lenguaje aún no era un puente completo, algo en su voz resonó con la memoria que aún habitaba en mí. Recordé que hundieran, antes de que la noche se convirtiera en hogar y el sol en castigo. Yo era un hombre, un esposo, un padre, y ese día el cielo no estaba rojo por el atardecer, sino por el humo de los edificios cayendo mientras la cura prometida recorría el mundo como una mentira brillante. Mi esposa temblaba sosteniendo a nuestra hija que apenas podía respirar. La fiebre la consumía. La sangre manchaba sus labios. Yo también sentía el ardor en mi interior, pero todavía pensaba que sobreviviríamos, que aquello sería temporal, hasta que al amanecer mi hija dejó de moverse sin gritar, sin despedirse. Simplemente se apagó como si alguien hubiera desconectado la luz del universo. Mi esposa aún respiraba, pero sus ojos ya no eran los mismos, y esa misma noche comenzó a cambiar. La piel tensándose, los músculos convulsionando, y yo sentía que algo me desgarraba por dentro. Millones de agujas atravesando mi sangre. Quise morir con ellas. Quise que el dolor me detuviera, pero no morí. Desperté, y el mundo ya no era el mismo porque la luz me quemaba como ácido. Los sonidos eran más profundos. Podía oír corazones latiendo a cientos de metros. Podía oler el miedo en el aire. Podía distinguir la sangre como si fuera un faro en la oscuridad. Miré mi reflejo en un vidrio roto y vi algo que no reconocí. Piel gris, venas marcadas, ojos que ya no pertenecían a un hombre, sino a una criatura que no encajaba en ninguna palabra conocida. Mi esposa ya no hablaba. Se movía con violencia ciega como los demás, y yo también lo hice durante un tiempo porque el instinto me dominaba. Corría por las calles vacías, cazaba en manada. Me alimentaba bajo la luna mientras la ciudad se convertía en un cadáver gigante cubierto de polvo y vegetación. Los días dejaron de existir. Solo había noche y hambre, hasta que un instante lo cambió todo. Estaba comiendo, sangre tibia entre mis dedos.
hueso quebrándose bajo mis dientes. Y de pronto me detuve. Miré mis manos y pensé. Fue como si una chispa atravesara la oscuridad. El recuerdo de la risa de mi hija, el peso de su pequeño cuerpo en mis brazos, y sentí algo que no era hambre sino dolor. Una punzada que me hizo comprender que todavía quedaba algo dentro de mí, que no era solo instinto, que había conciencia. Observé entonces a los otros y vi que eran sombras sin pensamiento. Reaccionaban al ruido, al olor, a la amenaza, pero no reflexionaban, no recordaban, no dudaban. Y yo sí. Empecé a estudiar sus movimientos, a anticipar sus ataques, a guiar sus pasos con un gesto diferente, con un gruñido que marcaba dirección. Y sin entender por qué me seguían, porque la fuerza impone, porque la diferencia asusta, porque algo en mi mirada era más firme. Me convertí en líder no por deseo, sino por evolución. Y entonces apareció él, el humano que caminaba solo bajo el sol, el que cazaba de día mientras nosotros dormíamos en la sombra, el que robaba a los nuestros y capturaba a mi esposa como si fuera un objeto de laboratorio. Recuerdo verla colgando, atrapada, sus ojos vacíos, y a él observándola con una mezcla de curiosidad y determinación. Y en ese momento sentí odio, no el hambre que quema, sino el odio que define. Desde entonces lo seguí a distancia. Aprendí su rutina, su ruta, su debilidad. Su nombre era Neville y no tenía miedo. Eso lo hacía distinto. Eso lo hacía peligroso. Y cuando llegó la explosión vi el fuego consumir el edificio donde estaba mi esposa. Vi la onda de choque expandirse como una ola de muerte. Creí que él había muerto también. Y por un instante sentí vacío. No satisfacción, no victoria, sino una ausencia que no supe explicar. Pero días después lo olí en el aire. Su sangre había cambiado. No era completamente humana ni completamente como la nuestra. Algo en él había mutado. La infección no lo destruyó, sino que lo fortaleció. Sus células se adaptaron, se volvieron resistentes, híbridas, y eso alteró el equilibrio. Mientras tanto, en el refugio al otro lado, la mujer que había recibido su sangre llegó como símbolo de esperanza. Los humanos la recibieron como si trajera el futuro en las venas. La llevaron ante científicos, prepararon análisis, microscopios, teorías. Pero nosotros también sentimos la diferencia. La sangre distinta era como un llamado. Las sirenas comenzaron a sonar cuando atacamos. Miles de nosotros avanzando en la noche como una marea silenciosa. Disparos, gritos, muros que cedían, conductos rotos, puertas arrancadas. Pero los humanos siempre tienen túneles, siempre tienen planes ocultos. Escaparon bajo tierra y salieron por una colina hacia un vehículo escondido en el bosque. Yo escuché el motor a kilómetros de distancia y corrí con una velocidad que ya no era humana, el suelo temblando bajo mis pies, los árboles difuminándose a mi alrededor. Estaba a punto de alcanzar el auto cuando un impacto me lanzó contra el asfalto, metal contra carne, el mundo girando, y era él, Neville. Nuestros ojos se cruzaron sin palabras porque no eran necesarias. La pelea comenzó con furia, golpe contra golpe, concreto rompiéndose, huesos crujiendo. Yo atacaba con odio acumulado, él con determinación fría, y aunque mi fuerza era brutal, la suya estaba refinada por la mutación, por la supervivencia. Caí primero. Sentí su mano en mi cuello y su peso dominándome. Pudo matarme, pero no lo hizo. Me miró como si viera algo más que un monstruo, y esa compasión fue más humillante que cualquier herida. Los demás nos observaban, y cuando rugió, retrocedieron. El liderazgo cambió en ese instante porque la fuerza establece jerarquía en nuestra especie. Huyeron uno a uno, mientras yo me levantaba herido pero consciente, comprendiendo que la evolución no había terminado. Que si él había cambiado, nosotros también podíamos hacerlo. Que la conciencia no era una excepción, sino el siguiente paso. Y mientras la luna iluminaba la carretera vacía, recordé a mi hija. Recordé a mi esposa.
Y entendí que la guerra no era solo por supervivencia, sino por identidad, porque si yo podía pensar, si podía recordar, si podía odiar y también dudar, entonces no éramos simplemente bestias, sino algo nuevo, algo que estaba naciendo en la oscuridad. Y Neville no sabía que al derrotarme no había terminado el conflicto, sino que lo había iniciado, porque la conciencia es contagiosa, y cuando una mente despierta otras comienzan a agitarse en silencio. Y mientras él avanzaba hacia el bosque creyendo haber impuesto orden, yo permanecí en la noche comprendiendo que el verdadero comienzo no fue el día cero, sino el momento en que decidí pensar. Y mientras él avanzaba hacia el bosque creyendo que había ganado algo más que una pelea, yo permanecí inmóvil en la carretera con el asfalto aún vibrando bajo mi espalda, mirando la luna como si pudiera responderme por qué todavía recordaba, por qué el dolor no se había ido con la transformación, por qué el rostro de mi hija seguía apareciendo cada vez que cerraba los ojos, y comprendí que mi derrota no era el final sino una revelación, porque por primera vez sentí algo más que odio hacia Neville. Sentí curiosidad. Él no nos exterminaba cuando podía. Él observaba, estudiaba, como si buscara algo en nosotros, y si él había evolucionado sin perder la mente, ¿por qué yo no podía hacer lo mismo? Esa pregunta se convirtió en un eco constante dentro de mi cabeza, y regresé a las sombras donde los otros me esperaban. Me observaban con ojos brillantes, sin comprender lo que había sucedido, pero algo en ellos estaba cambiando también. Ya no eran únicamente reacciones. Empezaban a detenerse un segundo más antes de atacar. Empezaban a inclinar la cabeza como si intentaran entender mis movimientos, y yo comencé a experimentar, a emitir sonidos más complejos, no simples gruñidos, sino patrones repetidos, marcando dirección, marcando peligro, marcando espera. Y algunos respondían, no todos, pero algunos sí. Y eso fue suficiente para saber que la chispa podía propagarse. Mientras tanto, Neville avanzaba por la ruta hacia el bosque, siguiendo el rastro de los científicos que huían con la sangre que representaba esperanza para los humanos. Su cuerpo aún dolía por la pelea, pero la mutación lo sostenía. Sus músculos se regeneraban con rapidez. Su visión nocturna se afinaba. Su oído captaba vibraciones que antes habrían pasado desapercibidas. Él también estaba cambiando y lo sabía. Lo sentía en cada respiración más profunda, en cada latido más fuerte, pero su mente seguía siendo humana, cargada de culpa, cargada de recuerdos, cargada del peso de haber detonado el laboratorio creyendo que era el último acto de sacrificio, sin saber que había sobrevivido gracias a aquello mismo que intentaba destruir. En el bosque los científicos conducían con desesperación, las luces del auto cortando la neblina, el refugio reducido a ruinas detrás de ellos, la mujer con la sangre en sus venas temblando en el asiento trasero mientras uno de los doctores sostenía el contenedor con las muestras restantes como si fuera el último tesoro del mundo. Hablaban de una posible cura, de replicar anticuerpos, de aislar la mutación controlada, pero el bosque no era territorio humano. Mis sentidos captaron su presencia desde lejos y me moví entre los árboles sin hacer ruido, más rápido que el viento, más silencioso que la sombra, hasta que el sonido del motor se detuvo abruptamente por el ataque de otros de los míos que aún actuaban por puro instinto. Saltaron sobre el vehículo, golpearon las ventanas, intentaron arrancar puertas, los científicos gritaron mientras disparaban a ciegas. Y entonces yo aparecí frente al auto, erguido, observando. No con hambre, sino con cálculo, escuché un disparo que rompió el parabrisas y el olor de la sangre fresca llenó el aire. Mis subordinados se agitaron, pero levanté el brazo. Y por primera vez dudaron antes de continuar. Esa fracción de segundo marcó la diferencia, porque en ese instante apareció Neville. El motor rugiendo al entrar en claro abierto, el impacto dispersando a los otros y lanzándome hacia atrás una vez más. Pero esta vez me levanté más rápido, más consciente. Nuestros ojos se encontraron de nuevo,
y comprendimos que ninguno podía ignorar al otro. Los científicos aprovecharon la distracción para huir colina arriba hacia una cueva que ocultaba otro vehículo preparado para escape, y mientras ellos desaparecían en la oscuridad, la batalla comenzó otra vez, más brutal, más feroz, porque ya no era solo por venganza, sino por liderazgo, por dominio, por el derecho a definir qué éramos ahora. Golpeé su costado sintiendo el hueso ceder bajo mis puños. Él respondió con una fuerza amplificada por la mutación controlada en su sangre. Cada impacto resonaba como un trueno en el bosque. La tierra se abría bajo nuestros pies. Los árboles temblaban, y los otros observaban desde la distancia sin intervenir, esperando el resultado. Cuando me abalancé sobre él buscando su garganta, vi algo en su expresión. No miedo, sino determinación absoluta. Y por un instante recordé cómo había mirado a mi esposa, no con crueldad, sino con búsqueda, como si creyera que todavía había algo humano en ella. Esa duda me costó el equilibrio, y él aprovechó para derribarme. Rodamos entre raíces y tierra húmeda hasta que quedé bajo su peso, su puño levantado listo para el golpe final. Pero nuevamente se detuvo, su respiración agitada mezclándose con la mía. Y en ese silencio entendí que ambos estábamos cruzando un límite invisible, que si uno mataba al otro no solo moriría un enemigo sino una posibilidad. Y entonces algo inesperado ocurrió. Uno de los más jóvenes de los míos avanzó sin orden y lanzó un ataque contra Neville, rompiendo el momento de tensión. La pelea se dispersó en caos. Yo me incorporé y emití un sonido diferente, más largo, más grave, que hizo que los otros retrocedieran como si reconocieran una autoridad distinta. Neville observó esa reacción y comprendió que ya no éramos la misma horda sin mente que él conocía, y en ese instante supo que la guerra había cambiado de naturaleza, porque si nosotros evolucionábamos, si desarrollábamos estructura, memoria, estrategia, entonces el mundo ya no sería una simple lucha de supervivencia entre humanos y monstruos, sino el nacimiento de dos especies conscientes reclamando el mismo territorio. Y mientras los científicos escapaban más lejos hacia un nuevo refugio, creyendo que aún podían salvar a la humanidad, yo miré a Neville por última vez esa noche y supe que nuestro destino estaba entrelazado, que ninguno podía destruir al otro sin destruir algo de sí mismo, porque él era la prueba de que la infección podía transformarse en poder, y yo era la prueba de que la bestia podía recordar. Y así comenzó una nueva etapa, no marcada por explosiones ni por sirenas, sino por la lenta y peligrosa expansión del pensamiento entre los míos, porque uno a uno empezaron a imitar mis pausas, mis gestos, mis decisiones. Empezaron a proteger en lugar de solo atacar. Empezaron a observar el amanecer desde las sombras en lugar de esconderse de inmediato. Y yo comprendí que el verdadero conflicto no sería la sangre, sino la identidad. Decidir si seguiríamos siendo criaturas de la noche o algo más. Algo que pudiera reclamar el día sin arder. Algo que pudiera recordar sin romperse. Y mientras Neville se alejaba con el rugido de su motor perdiéndose en la distancia, sentí que la historia no avanzaba hacia una conclusión, sino hacia una transformación inevitable. Porque el mundo que conocimos ya había muerto, pero lo que estaban haciendo en su lugar todavía no tenía nombre. El bosque quedó en silencio después de que el motor de Neville se perdió en la distancia. Un silencio pesado, espeso, como si incluso el viento estuviera esperando una decisión. Y yo permanecí allí, de pie entre los árboles astillados por nuestra pelea, sintiendo cómo algo dentro de mí ya no encajaba con la simple idea de cazar y sobrevivir, porque había probado la derrota y no me destruyó. Había probado la conciencia y no me consumió. Y eso significaba que el siguiente paso no era atacar sino entender. Regresé a la ciudad con los demás, siguiéndome a una distancia prudente, no por miedo sino por expectativa, porque en su mirada comenzaba a aparecer algo nuevo. No inteligencia completa, no aún, pero sí una pausa, una fracción de segundo en la que parecían preguntarse qué hacer,
en lugar de reaccionar de inmediato. Y esa pausa era el inicio de todo. En los túneles subterráneos donde dormíamos durante el día comencé a organizar espacios, no solo rincones oscuros, sino zonas diferenciadas, unos para descansar, otros para vigilar, otros para guardar restos de herramientas humanas que antes simplemente rompíamos, y al principio lo hicieron sin comprender. Pero poco a poco comenzaron a repetir el patrón incluso cuando yo no estaba presente, como si una estructura invisible se estuviera formando en nuestra especie. Mientras tanto, Neville conducía con el cuerpo dolorido, pero la mente despierta. Sabía que algo había cambiado en nosotros porque lo había visto en mis ojos. No eran los ojos vacíos de un depredador, sino los de alguien que recordaba. Y esa idea lo inquietaba más que cualquier emboscada, porque si podíamos pensar, entonces también podíamos planear. Y si podíamos planear, entonces la ciudad ya no era su territorio exclusivo de día y nuestro territorio exclusivo de noche, sino un campo en disputa constante. Los científicos, por su parte, llegaron a un nuevo asentamiento improvisado en las montañas, un complejo subterráneo con generadores limitados y personal reducido. La mujer con la sangre híbrida fue llevada a una sala blanca donde comenzaron a extraer muestras mientras discutían teorías sobre la mutación estable de Neville. No sabían que él había sobrevivido a la explosión. Lo daban por muerto, un mártir cuyo sacrificio había permitido el estudio del virus controlado. Pero la noticia de un ataque masivo al refugio anterior los hizo dudar de su ventaja. Algo estaba organizando a los infectados, algo más que simple hambre. Y en la ciudad, yo observaba desde lo alto de un edificio cubierto de vegetación, viendo cómo el sol bañaba las calles desiertas, preguntándome si algún día podría caminar bajo esa luz sin que mi piel ardiera. Si la evolución continuaba, tal vez el dolor disminuiría. Tal vez podríamos adaptarnos como lo había hecho Neville. Esa posibilidad comenzó a obsesionarme, ya no como líder herido, sino como padre que había perdido todo y buscaba un sentido. Porque si la infección era un paso evolutivo y no solo una enfermedad, entonces mi hija no había muerto en vano. Tal vez había sido el inicio de algo más grande. Esa idea me sostuvo mientras comenzaba a entrenar a los más fuertes, no solo en fuerza, sino en coordinación, en señales silenciosas, en movimientos sincronizados que nos permitieran desplazarnos sin caos. Y cuando la noche caía ya no éramos una horda dispersa, sino grupos definidos que patrullaban zonas específicas. Y Neville lo notó la siguiente vez que salió al anochecer por necesidad. Porque aunque podía caminar de día, la mutación en su sangre también le otorgaba mayor resistencia nocturna. Y cuando intentó cruzar una avenida, encontró 3 de los míos bloqueando el paso no por casualidad, sino por posición estratégica. Lo observaban sin lanzarse de inmediato, esperando una señal que solo yo podía dar. Y él comprendió que estaba siendo evaluado, no cazado. Ese reconocimiento cambió la dinámica entre nosotros, porque ahora ambos sabíamos que el otro pensaba, que el otro analizaba. Y mientras los científicos avanzaban en la síntesis de una posible vacuna parcial basada en la sangre híbrida, comenzaron a detectar anomalías. El virus no estaba estático, estaba evolucionando por su cuenta, adaptándose a los estímulos ambientales, como si buscara estabilidad en 2 direcciones distintas, una hacia la preservación humana y otra hacia la transformación completa, y esa bifurcación hacía imposible predecir el resultado final. Neville comenzó a tener sueños fragmentados, recuerdos de la explosión mezclados con visiones de mí, observándolo desde la oscuridad. Y en esos sueños no sentía odio, sino una especie de espejo, como si yo fuera la versión que habría sido si la mutación hubiera seguido un camino distinto. Y una noche decidió no atacar cuando nos encontró merodeando cerca de un viejo hospital. Simplemente se quedó de pie bajo la luz tenue de la luna. Bajó el arma, lentamente, y me miró. Y yo hice lo mismo. Levanté la mano en un gesto que no era amenaza sino advertencia. Detrás de mí, los otros se mantenían inmóviles, esperando. Ese momento suspendido en el tiempo marcó un punto sin retorno, porque la guerra abierta se transformó en tensión contenida, en un ajedrez silencioso donde cada movimiento debía calcularse con precisión,
Los científicos, ajenos a ese equilibrio frágil, decidieron organizar una expedición para recuperar equipo del antiguo refugio destruido, creyendo que la zona estaba ahora vacía tras el ataque, pero no sabían que habíamos establecido vigilancia permanente en los perímetros. Cuando detecté su aproximación, no sentí hambre, sino curiosidad. Quería ver hasta dónde llegaba su determinación. Y cuando entraron entre los restos quemados del laboratorio, los rodeamos sin atacar, cerrando salidas, observando su reacción. Uno de ellos comenzó a grabar notas en una cámara portátil describiendo lo que veía, y sus palabras fueron claras incluso para mí. Hablaba de comportamiento coordinado, de liderazgo evidente, de evolución cognitiva, y aunque no comprendía cada término, entendía el significado general. Nos estaban estudiando igual que nosotros a ellos, y ese reconocimiento mutuo fue más inquietante que cualquier disparo, porque significaba que el futuro no se decidiría por fuerza bruta, sino por comprensión. Y mientras Neville observaba desde la distancia esa escena, oculto entre sombras, supo que debía elegir entre proteger a los humanos o entender a los que habían cambiado. Y yo, mirando el cielo cubierto de nubes, comprendí que el verdadero final no sería una victoria total, sino una transformación inevitable del mundo. Un mundo donde ya no habría humanos puros ni infectados sin mente, sino algo intermedio reclamando espacio. Y la pregunta que comenzó a latir dentro de mí no era cómo destruir a Neville, sino qué éramos ahora, y si existía un lugar donde ambas evoluciones pudieran coexistir sin aniquilarse, porque la conciencia, una vez despierta, ya no puede volver a dormirse. La noche siguiente no hubo ataque, no hubo emboscada ni persecución, solo vigilancia, como si ambos lados estuvieran midiendo el pulso del otro antes de decidir el siguiente movimiento. Y yo permanecí en lo alto del edificio observando la ciudad que alguna vez fue humana y que ahora era un territorio en transición. Las calles cubiertas de vegetación, los vehículos oxidados convertidos en esqueletos, el viento moviendo papeles viejos como si fueran recuerdos que se negaban a desaparecer. Y mientras contemplaba ese paisaje, sentí algo que nunca antes había sentido desde el día cero. Una duda profunda sobre el significado de la supervivencia, porque hasta ahora todo había sido instinto o venganza. Pero la conciencia trae preguntas, y las preguntas traen propósito, y el propósito exige dirección. Comencé a preguntarme si el odio hacia Neville era realmente mío, o era simplemente el último fragmento de mi humanidad intentando aferrarse a algo, porque él había tomado a mí, esposa no por crueldad, sino por búsqueda. Y yo había querido matarlo no solo por perderla, sino por enfrentarme a lo que él representaba. Una versión distintamente más inquieta que su cuerpo. Comenzó a revisar mapas, a marcar zonas donde había observado patrones nuevos en nuestros movimientos. Ya no éramos estáticos, había rutas, había patrullas, había silencio estratégico. Y eso lo obligaba a replantear su misión, porque si antes buscaba una cura para erradicarnos, ahora debía preguntarse si esa cura significaría eliminar una nueva forma de vida consciente. Y esa idea lo desgarraba por dentro. Los científicos, por su parte, regresaron al complejo subterráneo con grabaciones y muestras del entorno. Discutían en voz baja sobre la posibilidad de que el virus hubiera desarrollado neuroplasticidad avanzada en algunos individuos. Hablaban de liderazgo espontáneo, de estructuras sociales emergentes, de algo que jamás habían previsto. Y mientras analizaban datos, comenzaron a notar un patrón genético que coincidía con la sangre híbrida de Neville, como si ambas evoluciones estuvieran conectadas por una raíz común que se bifurcó tras la explosión. Una rama hacia la adaptación parcial y otra hacia la transformación total, pero ambas con capacidad cognitiva creciente. Esa revelación generó miedo en el asentamiento humano, porque significaba que el tiempo no estaba a su favor,
Si nosotros seguíamos evolucionando pronto, no serían simples ataques nocturnos, sino reclamaciones territoriales conscientes. Y en la ciudad yo decidí hacer algo que jamás habría hecho semanas atrás. Entré en uno de los edificios abandonados, que alguna vez fue escuela, y observé dibujos infantiles en las paredes cubiertas de polvo, figuras de familias, de casas, de cielos azules, y sentí una punzada tan intensa que casi me hizo caer de rodillas. La memoria no era solo un recuerdo, era una herida abierta que nunca cerraba. Y en ese momento comprendí que mi liderazgo no podía basarse únicamente en fuerza, sino en dirección. Comencé a enseñar a los más atentos a diferenciar sonidos, a reconocer señales humanas específicas como motores, disparos lejanos, incluso palabras repetidas. Y aunque no entendía el significado completo, asociaban patrones, aprendían, y cada pequeño avance era como una chispa que se encendía en la oscuridad colectiva. Notó esa diferencia cuando dejó deliberadamente una trampa sonora en una intersección clave, un viejo reproductor que emitía una grabación pura. En lugar de lanzarnos todos hacia el mundo, solo dos reaccionaron. El resto permaneció en posición, observando el entorno, sonando la puerta, analizando, y cuando descubrieron el camino destruido, el dispositivo sin caer en la emboscada que él había preparado. Ese fue el momento en que Neville comprendió que la línea entre humano e infectado se estaba borrando. Mientras el sol comenzaba a asomarse por el horizonte, sintió por primera vez que quizás la guerra no sería ganada con armas, sino con decisiones morales. Porque si nos exterminaba, eliminaría una especie naciente que tal vez podría coexistir. Pero si nos dejaba crecer sin control, pondría en riesgo a los últimos humanos. Y esa dualidad lo perseguía incluso cuando intentaba descansar. Mientras tanto, en el complejo, los científicos aceleraban pruebas, inyectando pequeñas dosis de la sangre híbrida en voluntarios bajo condiciones controladas, buscando replicar la estabilidad de Neville sin desencadenar la mutación completa. Algunos sujetos mostraban resistencia al sol mejorada, otros una agudización sensorial peligrosa, pero ninguno alcanzaba el equilibrio perfecto, y eso generaba tensión interna sobre si debían intentar capturar a Neville para estudiarlo directamente, decisión que podría desatar un conflicto mayor si fallaban. En la ciudad yo convoqué a los más fuertes en el antiguo túnel donde dormíamos y emití un sonido prolongado que ya no era simple gruñido, sino una estructura reconocible, señalando el mapa improvisado que había trazado con restos de carbón sobre el concreto, marcando zonas humanas, rutas de escape, puntos estratégicos. Y aunque no podían leer el dibujo como lo haría un humano, comprendían la intención, la distribución, la planificación. Y esa noche nos desplazamos no para atacar, sino para rodear el perímetro del bosque donde se ocultaban los científicos, no con violencia inmediata, sino con presencia constante, enviando un mensaje silencioso de que sabíamos dónde estaban. Neville detectó nuestra maniobra al observar desde una colina. Entendió que el asedio no sería frontal, sino psicológico, una demostración de que ya no éramos presa, sino fuerza organizada. Y mientras la luna ascendía entre nubes densas, yo sentí que el mundo estaba a punto de cruzar otro umbral. Porque la evolución no es solo biológica, sino social, y
nosotros estábamos aprendiendo a existir juntos bajo una estructura, algo que jamás había ocurrido desde el día cero. La pregunta que latía ahora no era quién sobreviviría, sino qué forma tomaría la supervivencia. Si el planeta terminaría dividido en territorios compartidos por dos conciencias distintas, o si uno de nosotros debería desaparecer para que el otro continuara, y mientras el viento arrastraba hojas secas por la avenida principal, comprendí que el próximo encuentro con Neville no sería simplemente una pelea, sino una conversación sin palabras que decidiría el rumbo de ambas especies, porque él representaba la posibilidad de reconciliación y yo representaba la inevitabilidad del caos, y ninguno podía ignorar al otro sin negar su propia evolución. El asedio silencioso continuó durante días, no con ataques directos, sino con presencia calculada, sombras moviéndose entre los árboles, siluetas visibles en colinas al amanecer antes de que el sol nos obligara a retirarnos, señales claras de que el bosque ya no era territorio seguro. Y dentro del complejo subterráneo los científicos comenzaron a sentir la presión psicológica. Sabían que no era casualidad, que alguien estaba coordinando esos movimientos, que la inteligencia detrás de los infectados estaba creciendo, y la palabra evolución dejó de ser teoría para convertirse en amenaza concreta. Mientras tanto, Neville observaba desde la periferia sin intervenir de inmediato, porque entendía que cualquier disparo podría romper el frágil equilibrio que se estaba formando, y en su interior la lucha era cada vez más intensa. Proteger a los humanos significaba enfrentarse a mí nuevamente, pero enfrentarse a mí significaba tal vez eliminar la única prueba de que el virus no era simplemente destrucción, sino transformación, y esa idea lo atormentaba más que el recuerdo de la explosión. Yo, por mi parte, comencé a notar algo aún más inquietante. Algunos de los míos empezaban a imitar gestos que no les había enseñado, movimientos más complejos, miradas que se sostenían más tiempo, como si la chispa inicial estuviera expandiéndose de manera autónoma. Y eso me hizo comprender que el cambio ya no dependía solo de mi liderazgo, sino de una reacción en cadena. La conciencia estaba despertando como un fuego lento bajo la superficie colectiva, y esa expansión traía también conflicto interno, porque no todos reaccionaban igual. Algunos se volvían más agresivos al experimentar recuerdos fragmentados que no podían comprender. Otros se retraían, confundidos por imágenes del pasado que regresaban sin explicación, y tuve que intervenir más de una vez para evitar enfrentamientos entre ellos, comprendiendo que la evolución no es ordenada, sino caótica, que crecer implica dolor. Y mientras gestionaba esa transformación interna, Neville tomó una decisión arriesgada. Se acercó solo al perímetro del bosque durante la noche y dejó caer su arma deliberadamente frente a mí. Un gesto que habría sido impensable semanas atrás. Y cuando lo vi avanzar sin defensa, sentí el impulso primario de atacar, pero también
sensores térmicos, una concentración organizada que no correspondía a un ataque inmediato. Y algunos comenzaron a plantear que quizás la respuesta no era exterminar sino comunicarse, idea que dividió al grupo entre quienes aún veían a los infectados como monstruos irreversibles y quienes comenzaban a aceptar que algo nuevo estaba surgiendo. La mujer con la sangre híbrida empezó a mostrar síntomas inesperados, sueños vívidos, recuerdos de la ciudad antes del colapso mezclados con impulsos instintivos, como si el virus dentro de ella estuviera buscando equilibrio en tiempo real. Y eso aceleró la urgencia de comprender la mutación en lugar de destruirla. Mientras tanto, en la ciudad, el sol comenzó a afectar menos mi piel. El dolor ya no era insoportable, sino soportable por breves momentos. Una señal clara de adaptación progresiva. Y esa adaptación reforzó mi convicción de que la evolución seguiría avanzando sin importar las decisiones humanas. La siguiente noche, Neville regresó acompañado por uno de los científicos más jóvenes, desarmado también. Un movimiento que generó tensión entre los suyos, pero que demostraba intención de diálogo. Me acerqué con cautela y ordené a los demás permanecer atrás. El científico extendió una linterna apagada en el suelo como símbolo de neutralidad, y aunque no comprendía el simbolismo completo, sí entendía la ausencia de agresión. Neville señaló su pecho y pronunció su nombre. Luego me señaló a mí esperando respuesta, y durante un largo instante luché contra la resistencia interna de pronunciar cualquier sonido que recordara mi humanidad. Pero finalmente emití un nombre que no había usado desde el día cero, una palabra quebrada pero reconocible, y vi en sus ojos algo que no era triunfo sino asombro. Ese intercambio cambió la dinámica por completo, porque ya no éramos enemigo y cazador, sino dos entidades conscientes reconociéndose. Y aunque el conflicto no desapareció, la naturaleza del mismo se transformó. Ya no era una guerra ciega, sino una negociación implícita sobre territorio, coexistencia y límites. Los científicos comenzaron a proponer zonas de exclusión mutua mientras recopilaban datos sobre nuestra organización, y yo acepté mantener a los míos alejados del complejo a cambio de acceso limitado a ciertas áreas urbanas donde aún quedaban suministros útiles, una tregua frágil, inestable, sostenida más por necesidad que por confianza, pero suficiente para detener el ciclo inmediato de violencia. Y mientras la ciudad observaba este nuevo equilibrio, comprendí que el verdadero final no sería una batalla épica, sino una redefinición del mundo. Porque si ambas especies podían adaptarse, si el sol dejaba de ser enemigo y la memoria dejaba de ser tormento, entonces la historia no terminaría con la extinción de una de las dos, sino con la transformación de ambas. Y mientras Neville y yo nos alejábamos esa noche sin atacarnos, supe que el día cero había sido solo el comienzo de una evolución que ahora entraba en su fase más peligrosa y más esperanzadora al mismo tiempo. El asedio silencioso continuó durante días, no con ataques directos, sino con presencia calculada, sombras moviéndose entre los árboles, siluetas visibles en colinas al amanecer antes de que el sol nos obligara a retirarnos, señales claras de que el bosque ya no era territorio seguro. Y dentro del complejo subterráneo los científicos comenzaron a sentir la presión psicológica. Sabían que no era casualidad, que alguien estaba coordinando esos movimientos,
que la inteligencia detrás de los infectados estaba creciendo, y la palabra evolución dejó de ser teoría para convertirse en amenaza concreta. Mientras tanto, Neville observaba desde la periferia sin intervenir de inmediato, porque entendía que cualquier disparo podría romper el frágil equilibrio que se estaba formando, y en su interior la lucha era cada vez más intensa. Proteger a los humanos significaba enfrentarse a mí nuevamente, pero enfrentarse a mí significaba tal vez eliminar la única prueba de que el virus no era simplemente destrucción sino transformación, y esa idea lo atormentaba más que el recuerdo de la explosión. Yo, por mi parte, comencé a notar algo aún más inquietante. Algunos de los míos empezaban a imitar gestos que no les había enseñado, movimientos más complejos, miradas que se sostenían más tiempo, como si la chispa inicial estuviera expandiéndose de manera autónoma. Y eso me hizo comprender que el cambio ya no dependía solo de mi liderazgo, sino de una reacción en cadena. La conciencia estaba despertando como un fuego lento bajo la superficie colectiva, y esa expansión traía también conflicto interno, porque no todos reaccionaban igual. Algunos se volvían más agresivos al experimentar recuerdos fragmentados que no podían comprender. Otros se retraían, confundidos por imágenes del pasado que regresaban sin explicación. Y tuve que intervenir más de una vez para evitar enfrentamientos entre ellos, comprendiendo que la evolución no es ordenada, sino caótica, que crecer implica dolor. Y mientras gestionaba esa transformación interna, Neville tomó una decisión arriesgada. Se acercó solo al perímetro del bosque durante la noche y dejó caer su arma deliberadamente frente a mí. Un gesto que habría sido impensable semanas atrás. Y cuando lo vi avanzar sin defensa, sentí el impulso primario de atacar, pero también sentí la curiosidad que había estado creciendo dentro de mí. Nos quedamos a pocos metros, el aire tenso, los demás observando desde la oscuridad. Y él habló aunque sabía que no podía entender todas sus palabras, pero el tono, el ritmo, la intención eran claros. No era amenaza, no era súplica, era propuesta. Y aunque el lenguaje aún no era un puente completo, algo en su voz resonó con la memoria que aún habitaba en mí. Recordé